Búsquelo en sus Biblias. Lucas 22:19. Dice la Biblia: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. He titulado a esta enseñanza de la palabra de Dios: en memoria de mí. En memoria de mí. Y aprovechando, quiero agradecer a la familia del hermano John Delgado, la hermana Flor, porque ellos donaron estas letras que tenemos aquí y les quedaron muy bonitas. Muchas gracias, hermana, que nos recuerda en memoria de mí, en memoria de mí. La cena del Señor. Y tomó pan y lo partió y les dijo a todos: haced esto en memoria de mí. Cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, hoy, Señor, acudimos a ti primeramente para que perdones nuestros pecados, Señor. Nos laves en la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy, Señor, estamos aquí concluyendo este domingo con esta actividad solemne para, Señor, recordar y obedecer lo que tú nos mandaste aquella noche de la última cena. Haced esto en memoria de mí. Y hoy, Señor, te ruego, por favor, que podamos participar, que podamos, Señor, recordar los símbolos, aquello que tipifica lo que hiciste por nosotros en la cruz. Te pido, Señor, que bendigas esta enseñanza, que me dé sabiduría para exponerla y entendimiento a mis hermanos para comprenderla. Gracias, Señor, por mi esposa que está con los niños. Te ruego, Señor, que la uses y que esos pequeños puedan recibir tu mensaje. Que sus corazones sean llenados con tu palabra, Señor. Bendice este momento que tendremos. Gracias por todos mis hermanos que se han dado cita esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. En Lucas 22, al igual que otros pasajes de la Escritura que nos muestran la institución de la cena del Señor como una ordenanza, nos encontramos en la noche antes de sufrir el martirio. Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. No fue una cena común, no fue una reunión cualquiera, fue la última noche antes de morir por el mundo entero. En las próximas horas, Jesús sería traicionado por uno de los suyos, como vimos esta mañana. Sería arrestado como un criminal. Vendrían por él con palos, piedras, como si fuese un maleante. En las próximas horas sería golpeado y sería crucificado. Y en esa noche especial era la última donde estaría con vida antes de resucitar. Claro, volvió a estar con ellos, pero antes de morir, reunió a sus discípulos aquella noche e instituyó una ordenanza sagrada, la cena del Señor. La Biblia nos enseña que la cena del Señor es una ordenanza, no es un sacramento, no es una obra que hacemos religiosamente, no se convierte en la carne y tampoco en la sangre literal de Cristo. La Biblia no enseña la doctrina de la transustanciación, que se convierte en el pan, la carne y el vino en su sangre. Pero sí nos enseña que Él nos mandó a hacerlo en memoria de Él. En 3 de los evangelios que se le llaman los evangelios sinópticos, aparece la institución de la cena del Señor. Mire, ya vimos Lucas 22, pero vea ahora Marcos 14.
Marcos 14, en el versículo número 12. Dice la Biblia, Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrifican el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Brinque por favor hasta el versículo número 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. También aparece en Mateo 26, véalo por favor. Mateo 26, 17. Dice la Biblia ahí, Mateo 26, versículo 26, perdón. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en el que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En 3 de los 4 evangelios encontramos el Señor llevando a cabo esta ordenanza y diciéndole a sus discípulos en Lucas 22: háganlo en memoria de mí. La primera iglesia, las primeras iglesias del primer siglo, practicaron la cena del Señor el primer día de la semana, como Él lo instituyó. Vea por favor, Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, el versículo 16. Dice, Primera a los Corintios 10, 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo el pan, nosotros, como ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Vea ahora el capítulo 11, versículo 17. 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Versículo 26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Como podemos ver en todos estos pasajes, la cena del Señor se convirtió en una ordenanza para la iglesia. La iglesia, los creyentes, debemos de participar de esta conmemoración, de esta celebración de la cena del Señor.
Y hay algunas cosas que quiero recordarles o enseñarles, si es que usted no lo sabe, acerca de la cena del Señor. La primera de ellas, la cena del Señor es un recordatorio divino. Él dice, haced esto para cumplir un rito religioso. No. Haced esto para cumplir con la religión. No. Él dice, haced esto en memoria de mí. Es el Salvador antes de entregarse por nosotros. Antes, hermanos, de ir y comenzar en ese huerto de Getsemaní y pasar por todo lo que pasó, el que nos dice, háganlo pensando en mí, recordándome a mí. No es un ritual, como digo, es un símbolo, algo conmemorativo que nos recuerda el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí. Jesús sabía que los creyentes, aún en nuestros días, necesitamos que nos estén recordando constantemente. Así que la cena del Señor nos recuerda el sacrificio perfecto, su amor eterno, su gracia manifestada para con todos los hombres. Así que cada vez que participamos de esta ordenanza, cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos la cruz, recordamos el Calvario, recordamos el sacrificio, recordamos las heridas, recordamos el amor de Cristo por su iglesia. Recordamos que todo lo que sufrió fue por amor de nosotros. Entonces, en primer lugar, haced esto en memoria de mí. La cena del Señor es un recordatorio divino. Lo hacemos en el nombre de Cristo. Lo hacemos para obedecer a Cristo. Lo hacemos porque nos recuerda el gran amor que Él tiene y tuvo para con nosotros. En segundo lugar, hermanos, la cena del Señor nos recuerda que su cuerpo fue quebrantado. Mire otra vez en 1 Corintios 11, versículo 24. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros, dice aquí, es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerden, en la mañana leímos en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ustedes pueden recordar que él fue molido a latigazos, que él fue quebrantado, su cuerpo sufrió cruelmente los latigazos, las espinas, los puñetazos, la saliva de esos perversos, porque le escupieron el rostro y le golpeaban. Entonces, la cena del Señor nos recuerda ese cuerpo que fue entregado, ese cuerpo, hermanos, más sublime que los cielos, pero que decidió entregarlo en sacrificio por todos nosotros. Mire cómo lo expresa el Salmo 22. Salmo 22. El versículo número 14. Salmo 22, 14. Vea lo que dice la Biblia ahí, Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mire cómo el salmista en este salmo de David, salmo mesiánico, nos dice cómo él se sintió el Salvador, su corazón derretido como cera. Y qué interesante que cuando a Jesús le clavaron esa lanza en su costado, salió sangre y agua, como si se hubiese derretido su corazón.
Él fue golpeado, herido, maltratado y crucificado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. La Biblia enseña que el pan simboliza el cuerpo del Señor Jesucristo. Nos recuerda el sufrimiento que tuvo que padecer para darnos salvación. Cada vez que tomamos ese pan, cuando tomemos este pan, hermanos, que será repartido en unos momentos, cada vez que lo tome y cada vez que comience a masticarlo, usted va a recordar, tiene que recordar ese cuerpo que fue triturado, molido por nosotros. Debe de recordar ese pan, debe de recordarle esa corona de espinas que dañó la frente de nuestro Salvador. Debe recordarle la espalda abierta de nuestro Señor. Debe recordar esas manos horadadas, esos pies horadados para darnos vida eterna, porque todo eso fue por amor. Y cuando tomamos ese pan, simboliza el cuerpo de Cristo. No es que es el cuerpo de Cristo, no lo es, pero eso simboliza ese cuerpo que fue entregado por nosotros. Entonces dije, la cena del Señor es un recordatorio divino. La cena del Señor nos recuerda entonces que su cuerpo fue quebrantado. En tercer lugar, la cena del Señor nos recuerda su sangre derramada por nosotros. Mire por favor otra vez en 1 Corintios capítulo 11, el versículo 25. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vea por favor en el libro de Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Dice la Biblia ahí: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vea otro versículo, 1 de Juan 1, versículo 7. 1 de Juan 1:7. Si no los encuentra, puede verlos de la pantalla en lo que aprende a manejar la Biblia rapidito. Poco a poco aprendemos todos, hermanos. Todos algún día estuvimos igual de tiesos en los dedos para encontrar. El pastor decía uno y otro y no encontraba uno cuando ya dijo tres más. Eso suele suceder, no se preocupe. 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, hermanos, esa preciosa sangre carmesí que fue derramada es la que limpia el pecado. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que Cristo derramara su sangre preciosa, porque es lo único que limpia el pecado, hermanos. No, el bautismo no quita pecados. No, los sacramentos tampoco quitan pecados. Tampoco el hacer buenas obras me quitan pecados. No, solo la sangre derramada en aquella cruz, en aquel monte, en aquel pretorio, en aquel lugar donde fue golpeado nuestro Salvador. Esa sangre que fue derramada en el propiciatorio celestial es la que puede limpiar el pecado del ser humano. Déjeme decirle algo más acerca de la preciosa sangre de Cristo. Esa preciosa sangre fue el precio de nuestra salvación. ¿Sí escuchó lo que dije? Fue el precio de su salvación. Mire cómo lo dice unas hojas atrás en 1 de Pedro capítulo 1, el versículo número 18. 1 de Pedro 1, 18. Pedro, hermanos, aquel que le negó, pero que fue restaurado después de la resurrección de Cristo. Cristo, hermanos, es tan bueno, hermanos. Pedro le había negado. ¿Cuántas veces le negó? Pero mire, cuando resucitó, Jesús buscó personalmente a Pedro.
le había fallado. Es más, había maldecido su nombre. Pero Cristo resucitado lo buscó personalmente para decirle: te amo, te perdono, comienza de nuevo. No todo se ha acabado. La resurrección de poder te da una nueva oportunidad, Pedro. No te quedes ahí. Sé que me fallaste, sé que me negaste, sé que maldeciste mi nombre, pero ahora te doy una nueva oportunidad. Y ahora es Pedro, ese hombre valeroso que predicó ese sermón poderoso en Hechos capítulo 2. Ahora fíjese en lo que escribe él. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Alto ahí. El día de ayer pude platicar con mi hermano Brian y estábamos en su casa, le fuimos a dar una visitadita y gracias por el chancho que nos brindaron, ¿verdad? Gracias, hermana Frida. Pero cuando yo fui, estábamos platicando acerca de las maldiciones que uno tiene a veces por los padres y los abuelos. Maldiciones generacionales que solo Cristo puede romper. Porque este versículo dice, mire, sabiendo que fuiste rescatado de tu mala, de tu pésima, de tu vana manera de vivir, noten esto, la cual recibimos ¿de quién? Recibimos de nuestros padres una vana manera de vivir. Era lo que sabían nuestros papás. Nadie les enseñó el camino de Cristo. Ellos siguieron las tradiciones, ellos siguieron las costumbres, ellos siguieron de acuerdo a lo que ellos aprendieron y recibimos esa vana manera de vivir, la cual condena al pecador, la cual es una falsedad y vivimos en una falsedad, ciegos, caminando, adorando lo que no es Dios, siguiendo lo que no salva, lo que no ayuda, lo que no tiene poder. Pero Cristo nos rescató, nos redimió de esa vana manera de vivir que recibimos y la cadena se rompe. Amén, hermano. Amén. Pero luego dice, ¿con qué fuimos rescatados? Dice aquí, no fuimos rescatados, dice, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata. La palabra rescatados ahí, ¿sí la ve la palabra rescatados? La palabra rescatados ahí es esa palabra que también se puede traducir como redimir. Redimir. Y esa palabra redimir en el griego quiere decir comprar a un esclavo por un precio. Es la palabra agorazo. Pero luego también está una palabra que es exagorazo, que no solamente es comprarlo del mercado de esclavos, sino comprarlo para darle la libertad, para que nunca más esté a la venta. Y eso es lo que quiere decir rescatado. Fuiste comprado, pero dice aquí, no fuiste comprado con oro o plata, cosas corruptibles que se envejecen y que se pierden y que le sale moho. No fuiste comprado con eso, fuiste comprado con algo más valioso. Y dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Pedro le recuerda a los hermanos, quiero recordarles algo, que ustedes fueron rescatados, que fuimos rescatados por amor, pero se pagó un precio por ti. No fueron unas simples monedas de oro, no fue una embarcación de plata que se pagó por ti, cosas que no valen, fue algo más valioso, la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso la cena del Señor nos recuerda esa sangre derramada, esa sangre que fue vertida, con la cual hoy tenemos perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestros pecados, la cual fue el precio de nuestro rescate, de nuestra salvación. La copa
o el jugo de uva representa entonces la sangre de Cristo. Esa sangre que fue derramada desde el Getsemaní, esas grandes gotas de sangre que caían hasta el piso. Esa sangre que fue derramada en el pretorio y que fue derramada en la cruz. La Biblia enseña que la copa simboliza la sangre de Cristo, esa sangre que limpia, que perdona, esa sangre que redime, esa sangre maravillosa y poderosa que nos dio la limpieza de nuestros pecados, que nos redimió del pecado, que nos compró. Entonces, la sangre de Cristo es simbolizada con ese pequeño jugo de uva que tomaremos en un momento. En cuarto lugar, la cena del Señor sirve para proclamar su muerte vicaria, su muerte sustituta, que murió en nuestro lugar. Y cada vez que lo hacemos, anunciamos que Él murió para salvar al mundo hasta que Él venga. Mire cómo dice 1 Corintios 11, el versículo número 26. 1 Corintios 11, 26. Dice la Biblia ahí: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, note lo que dice el apóstol Pablo aquí: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que participamos de esta solemne ordenanza, anunciamos su muerte, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Anunciamos el amor de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y cada vez que la iglesia se reúne para conmemorar la muerte de Cristo, anunciamos hasta que Él venga. La cena del Señor, hermanos, es mirar hacia atrás, mirar hacia la cruz, hacia la muerte del Salvador, pero también mira hacia adelante hasta que Él venga, porque Cristo viene. Cristo no es un Dios muerto, no está crucificado, no lo tenemos ahí en nuestros cuartos o en nuestras casas crucificado con un letrero que dice INRI, como si estuviera derrotado. Nuestro Dios vive. Nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está próximo a venir nuevamente por nosotros. No nos dejará huérfanos el Señor. Nos tomará de esta tierra y nos llevará a su hogar celestial para tomar nuevamente este vino, pero esta vez en la casa de su Padre. Y cada vez que tomamos la cena del Señor, estamos recordando su muerte, pero también anunciamos que pronto está a venir nuestro Salvador. Cristo viene lo antes posible. Puede ser esta noche, puede ser en el alba, puede ser esta semana, cuando la trompeta suene desde los cielos y los muertos en Cristo resuciten primero y nosotros seamos arrebatados al tercer cielo para estar para siempre con el Señor. Cristo viene, Cristo viene. No lo olvide. Todo lo que está pasando es una señal, un foco rojo, una alerta. El fin ya se acerca. Cristo está por venir. La trompeta está por sonar. Y cada vez que tomamos esta copa y este pan, recordamos no solo que Él murió, sino que Él viene pronto por nosotros. En último lugar, la cena del Señor también requiere algo importante: examinarnos. Tiene un propósito. No solamente es un recordatorio divino, también nos recuerda su cuerpo, nos recuerda su sangre derramada, nos recuerda su muerte y su próxima venida, pero también la cena del Señor tiene un propósito de examinarnos a nosotros mismos. La cena del Señor, hermanos,
es una oportunidad para reconciliarte con tu Dios. Mira cómo dice 1 Corintios 11, versículos 27 en adelante. 11:27 dice la Biblia: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y tome así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y luego el apóstol da evidencia de esto que acaba de decir. Y dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros ya duermen, o sea, ya están muertos. Si pues os examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La cena del Señor, hermanos, es solemne. La cena del Señor no debe de confundirse con un rito religioso. Se debe de participar dignamente. Mire otro pasaje en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13, el versículo 5. Dice la Biblia ahí: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está entre vosotros, a menos que estéis como hermanos? Reprobados. El apóstol ahora anima a la iglesia a examinarse, a participar dignamente. La cena del Señor nos permite examinarnos, reconciliarnos. No hay nadie aquí que no pudiera participar de la cena del Señor si esta hora no arregla su vida con el Señor. Si en este momento no le dice al Señor: Señor, reconozco que estoy en pecado, Señor, perdóname, me arrepiento y hago una promesa, Señor, de poder cambiar mi vida en esta área de mi vida que tú sabes que te estoy fallando. Yo hago un compromiso contigo, Señor. Yo quiero participar, yo quiero obedecerte, yo quiero participar en esta ceremonia, en esta conmemoración, recordando lo que hiciste por nosotros, Señor. Por eso, el día de hoy, antes de que usted participe, tome un momento para confesar sus pecados delante de Dios, para abandonar aquel pecado que usted sabe que debería dejar. Toma un momento para consagrarse y para tomar esta copa y este pan dignamente. Escúcheme bien. Dios no está diciendo que debemos ser perfectos, pero lo que está diciendo es que antes de participar nos limpiemos de todo pecado, nos consagremos a Él, y mientras tomamos ese pan y bebemos esa copa, sintamos la presencia de Dios y le demos gracias por lo que hizo por nosotros y nos consagremos a Él. Recuerden que Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Hoy recordamos su cuerpo, su sangre, su sacrificio. Cuando comemos el pan recordaremos ese cuerpo. Cuando tomemos la copa recordaremos esa sangre preciosa. Y nuestro corazón pueda decir: gracias, Señor Jesús, por morir por mí en aquella ocasión. Antes de participar, examine su corazón. Recuerde la cruz, recuerde el amor, y que juntos podamos llegar ante Dios y decirle: Señor, esto que hacemos, lo hacemos en memoria de ti, Señor, con todo nuestro corazón. ¿Cómo está su vida? Examínese un momento. Conságrese. El Señor perdona en un instante, hermanos, cuando de todo corazón vamos a Él. Su sangre es tan poderosa que limpia cualquier pecado, no importa cuál sea. Hoy puede ser limpio en la sangre de Jesús.
Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Señor bendito, estamos a punto, Señor, de celebrar esta ordenanza sagrada que nos dejaste en tu palabra.